Muchas gracias, señor Rego. Por el Grupo Republicano tiene la palabra la señora Granollers Cunillera. Hola, muchas gracias. Bueno, primero le agradezco al director, al señor Pérez Navarro, todas las explicaciones que nos ha hecho. Igual que mis compañeros, le voy a hacer incidencia, primero que todo, en las autoescuelas. Me parece que le va a hacer falta muchos itinerantes, porque, a ver, sobre las autoescuelas y especialmente las catalanas, hace más de 7 años que sufren por parte de la DGT una falta de personal administrativo y examinador. Esto lo sabemos todo. Le recuerdo que entramos en fase 2 la semana pasada las regiones del Pirineo y Tarragona. Decidieron no abrir como queja de la precarización que vive el sector. El Pirineo abrió la semana pasada, Tarragona finalmente abrió ayer, gracias a unos compromisos verbales que tomaron con usted, que esperemos que no sean defraudados. Usted sabe de sobras que desde el 2014 hay un insuficiente número de personal efectivo en las 4 jefaturas catalanas. Ahora, además, los examinadores amenazan con rebajar el número de exámenes al día. Le recuerdo, antes del 2014 eran 16. Después de la huelga fueron 12. Ahora amenazan con 10. Matarán las autoescuelas y al ciudadano. Recordemos que obtener un permiso de conducir no es un lujo, sino que es una mejora social y laboral, y en muchos casos imprescindible. Si vives en zonas rurales, no existe otro medio de transporte público alternativo para poderse desplazar. Y en general estamos de acuerdo que la situación se hubiese podido reconducir con el plan de choque que se decretó el año pasado para las autoescuelas catalanas. Un plan que las dotaba de examinadores y de horas extras para estos examinadores pudieran así trabajar y paliar los efectos de las huelgas y de la falta de personal. Pero está claro que el COVID-19 lo ha interrumpido. Y además durante este tiempo se ha agravado, porque debemos tener en cuenta que durante el confinamiento se han ofrecido por parte de autoescuelas servicios de test y de formación online, y ahora mismo hay alumnos preparados para realizar el primer examen teórico desde el minuto 0, que se suman a los que estaban en disposición de realizarlo antes del estado de alarma, y que esto supone una inevitable acumulación de aspirantes en espera de examinarse. ¿Qué tipo de medidas va a plantearse para que todos los aspirantes puedan tener la misma oportunidad de realizar el examen de circulación y que, además, se pueda hacer sin perder la calidad de los exámenes? Porque, pese al esfuerzo que se ha hecho estos últimos años, es obvio que en las oficinas de las 4 jefaturas provinciales de tráfico catalanas les falta personal administrativo. Los examinadores siguen siendo muy necesarios en Cataluña, porque, aunque es cierto que en las últimas convocatorias han destinado nuevos efectivos, en Girona, por ejemplo, no se han incorporado todos los que estaban destinados. Liberen examinadores y doten de personal administrativo las oficinas. No pueden estar los examinadores haciendo trabajo administrativo. Solamente en Barcelona faltarían casi 40 personas para desarrollar la actividad en condiciones de normalidad. Pásese por las jefaturas de Tarragona, Girona y Lleida y verá el estrés y la sobrecarga del personal funcionario de estas oficinas. Esta dejadez nos repercute en el servicio que se presta hacia el ciudadano y hacia las autoescuelas. Y somos conscientes que nos dicen que están en ello, pero hace demasiado tiempo que se está en ello y no podemos bajar la guardia. Faltan recursos humanos en Cataluña, a pesar de las actuaciones que se empezaron a hacer. Nos preocupan también, y nos ha dicho ya que los ha priorizado, los cursos de reeducación y sensibilización vial. Actualmente están suspendidos y los conductores infractores no pueden ni recuperar puntos ni recuperar el permiso. ¿Habrá un plan de choque para regularizar esta situación? Porque hay conductores que a día de hoy han terminado ya una sentencia judicial que les privaba de conducir y ahora están a la espera de poder recuperar el permiso. Por tanto, le volvemos a reclamar que el plan de choque para Cataluña se mantenga y se puedan desplegar finalmente para que los ciudadanos noten las mejoras. Le reitero, liberen, de verdad, liberen examinadores, póngannos examinadores en Cataluña, nos hacen mucha falta. Después, otro tema que nos preocupa es sobre la digitalización. Después de ver imágenes de las jefaturas de tráfico, no eran en Cataluña, que no estábamos en fase 2, sino en Sevilla, el miércoles pasado, llenas de profesores citados todos a la misma hora a entregar documentaciones.
les proponemos eliminar estos trámites presenciales entre las autoescuelas y las direcciones generales de tráfico. El sistema actual sigue exigiendo a las autoescuelas que numerosos trámites administrativos se realicen de manera presencial. Debemos fomentar una formación vial más sostenible y eficiente. El sistema actual, que exige el intercambio de documentación, con la tecnología podemos establecer sistemas digitales de validación documental que nos evitarían el uso del papel, creando un sistema más sostenible y con mayor eficiencia, y además, con el contexto actual, minimizaríamos el riesgo sanitario. También otro tema que nos preocupa. Tenemos claro que las ratios de las autoescuelas en las aulas de teórica bajarán, que las prácticas de coche con la higienización aumentarán los costes. Las prácticas de motos no podrán compartir los alumnos el material de seguridad, casco, chaquetas, guantes, protecciones, deberán ser personal de cada uno. Por tanto, nos preocupa el encarecimiento del permiso de conducir y, teniendo en cuenta que es una necesidad básica, le proponemos incentivos como los que ya usted aplicó, que es impulsar campañas como la de tu permiso a €1 al día. Y ya le abordo otro tema que también usted nos ha hablado muy bien, el de la educación, formación, vigilancia. Más ahora vamos a un tema de movilidad individual y que tendría que ser más sostenible. Además, ahora que se ha recomendado desde el Ministerio de Sanidad y desde la propia DGT que se adopte el uso de un tipo de movilidad individual y teniendo en cuenta las limitaciones en el transporte público, que se prevé un aumento de vehículos de uso personal, como son bicicletas, patinetes, motos, y con conductores que en muchos casos no requieren permiso de conducir o no tienen ni formación adecuada ni experiencia. La formación en movilidad y seguridad vial en nuestro sistema de enseñanza es uno de los puntos que genera mayor consenso entre todos. ¿Qué nos puede contar al respecto? Proponer cursos de educación vial en educación secundaria sería un buen método. Y para acabar ya, me gustaría preguntarle en qué áreas se está trabajando desde la Dirección General de Tráfico para adaptar la nueva modalidad, ahora muy centrada en un vehículo privado para desplazamientos diarios vinculados a la actividad laboral, que, como ya hemos dicho, esperemos que en grandes ciudades quedan reducidos, pero pensemos también en el entorno urbano, cómo lo vamos a hacer. Y, bueno, le voy a hacer una serie de preguntas por si las tienen pensadas, ¿no? ¿Cuáles son los cambios más significativos que prevén para el 2030? ¿Cómo debemos adaptarnos? ¿Cuáles son las formas de movilidad más amenazadas y cuáles las que previsiblemente emergerán? ¿Cómo pueden impactar estos cambios en la seguridad vial? ¿Cuáles son los retos y necesidades en materia de infraestructura vial? ¿En qué estado se encuentran nuestras carreteras y inversiones que necesitaremos en los próximos años? Y acabo ya por recordarle, ¿no?, que nos ha dicho que en el Estado español las carreteras están muy arregladas. Pues me gustaría que se pasase por Cataluña, por la demarcación de Lleida, la comarca del Urgell, que es donde vivo yo, en el Pirineo. Podría haber la carretera sobrecargada nacional 240, la carretera comarcal 53, con muchísimos accidentes de tráfico, y acabo ya planteándole que la movilidad es imprescindible y para ello nos va a encontrar siempre a su lado, siempre que tenga mejoras sostenibles y viales para la seguridad. Y ya le digo, las carreteras, nos hacen falta muchas carreteras, no sé si es de aquí donde pertoca, pero sí que las infraestructuras están muy nefastas. Y acabo. Muchas gracias, señora Granollers. Por el Grupo Confederal de Unidas Podemos tiene la